Hola, muy buenos días financieros. Qué gusto estar una vez más con ustedes. El día de hoy, bueno, vamos a hablar de un tema totalmente financiero también y este se refiere precisamente a los contratos en materia de hidrocarburos. Desde luego es una pequeña probadita, vamos a ir muy rápido y bueno, pues no la idea de la gente que me apoya, pues es dar ciertos puntos para que el día de mañana los podamos desahogar en su momento, puede ser en forma personal. Entonces a ese respecto, bueno, pues sí les pido que estén muy atentos, me voy a ir un poquito rápido y espero que esto de alguna manera pues les pueda servir a todos ustedes con la finalidad de que llevemos a cabo esta actividad rápidamente. Desde luego, bueno, pues lo que he visto es que poco se ha visto con relación a los convenios, yo le llamo convenios, bueno, pues los que manejan el derecho civil saben que podemos hablar de contratos, podemos hablar de convenios, ya saben hasta dónde se limitan los contratos con relación a los convenios, y en materia de hidrocarburos pues hay muy poco escrito. Desde luego yo tengo ya prácticamente terminada la investigación, nada más nos falta quien la quiera, quien le quiere entrar al contrato, ¿verdad? Respecto a edición, la verdad es que no he buscado mucho, estoy esperando que alguien me tome en cuenta y desde luego espero que sea por parte de las universidades o las escuelas para los efectos de que podamos avanzar. Pues mi única intención es poder asesorar en ese sentido, cultivar y lograr muchos especialistas en la materia. Entonces ya me conocen, soy Alex Paz, PG Lawyer se pone a sus órdenes y como les dije, bueno, pues estamos en contacto, ¿verdad? Algo que no espero que jamás olviden es que, bueno, tratándose de pensamientos, la filosofía es una lucha, ¿verdad?, contra el embrujamiento de nuestra inteligencia y mediante el uso de nuestro lenguaje. Entonces, a ese respecto, pues les voy a pedir que acabemos, ¿verdad?, contra ese embrujamiento, acabemos contra esas envidias, acabemos contra esos especialistas que no son especialistas y que de alguna manera quieren especializarse a través de obtener más oportunidades, pero no se vale, denle oportunidad a los que ahorita pueden, a los que tienen la energía. Pues esto se trata de una reforma, ¿verdad?, mal llamada energética. Entonces vámonos rápido. Ya a ese respecto, bueno, pues vamos a tocar varios aspectos como lo que ustedes deben de conocer, desde luego algunos conceptos que son necesarios conocer en términos de las leyes especializadas. Recuerden que estamos hablando prácticamente de 21 legislaciones, prácticamente 11 ya existían y 10 más pues de alguna manera fueron creadas, innovadas a partir desde luego de las iniciativas correspondientes. Creo fundamental que se tomen aspectos como el hecho de que en términos de ley no se confunda lo que es un acto jurídico, desde luego lo que es un contratista, ¿verdad?, para los efectos de estas legislaciones, y desde luego, bueno, pues tendrán que estar muy bien asesorados por algunas otras especialidades, porque pues el hecho de que el derecho a la energía, como he luchado, como pretendo, como quiero, como sé que lo vamos a lograr, pues es una materia totalmente autónoma, una materia totalmente independiente, ¿verdad? Ya lo único que nos faltaría sería un poquito de más libros al respecto, de más especialistas. Desde luego en algún momento sé que va a haber tribunales, aunque los de en materia ambiental ya están programados, pues yo no vería lejos que esas dos materias estuviesen unidas y que en un momento de suerte, pues algún mandatario, ¿verdad?, dijese, fue mi iniciativa, fue mi idea, así lo consideré. Pues eso no nos importa a los que trabajamos en esta materia. Lo que queremos es que en realidad se pueda impartir justicia y que de alguna manera al respecto, pues bueno, nuestra nación esté segura. Desde luego, bueno, pues hay que ver a través de qué medios es contratista, ¿verdad? Y aquí pues lo que ustedes deben de saber, que esto lo van a lograr a través de una licitación o por adjudicación directa. ¿Cómo que por adjudicación directa? Sí, les voy explicando poco a poco para los efectos de que entiendan y muchos pues para los efectos de que confirmen, ¿verdad? Todo lo está en la legislación, nada depende de Alex Paz, nada depende de su creatividad, sino depende de lo que legalmente ya existe.
A ese respecto, bueno, pues hay que checar una serie de artículos con relación a la legislación especializada a ese respecto y desde luego, bueno, conocer lo que son los requisitos, ¿verdad?, para poder ser licitante. Eso igualmente lo van a encontrar en la legislación y bueno, pues saben ustedes que hay ciertas características con relación a quién sí puede y quién no puede, y entre ellos van a encontrar las mal llamadas empresas, ¿verdad?, productivas del Estado y algunas otras personas en ese sentido. Bueno, las empresas productivas del Estado, digo mal llamadas porque en realidad muchos de ustedes saben que son empresas productivas del gobierno. Hay que leer ahí una serie de transitorios, ¿verdad?, la legislación y desde luego, bueno, pues nuestra ley orgánica y muchas legislaciones más. Desde luego, bueno, pues los requisitos ya lo saben, ¿verdad?, ser residentes y atendiendo desde luego a una materia y a una legislación tributaria. Desde luego, bueno, pues tener por objeto exclusivamente algo, ¿verdad?, para lo que fue realizada la legislación, la reforma en materia energética respecto a hidrocarburos. Y bueno, pues entonces ya estamos entrando en materia, estamos hablando de convenios en materia de ¿qué? De hidrocarburos, ¿verdad? Y a ese respecto, bueno, pues ustedes saben que hay dos formas de participar y pues no hay más que la limitante con relación a la exploración y a la extracción de estos hidrocarburos y bueno, pues habrá que entender hasta dónde llega la palabra hidrocarburos, desde luego entender qué es la extracción y dejen de decir explotación, aunque sí se aplica y lo podemos encontrar en alguna de las descripciones, ¿verdad?, de las definiciones que hacen los diccionarios, pues más vale que le sigan llamando extracción. Desde luego, pues bueno, se requiere de no tributar en determinado régimen, ¿verdad?, para los efectos de poder considerar así como opcional para ciertos grupos de sociedades a que se refiere determinado capítulo y determinado título de la ley que grava precisamente la riqueza. Entonces, a ese respecto, bueno, pues estas llamadas EPE, ¿verdad?, y las personas a las que hemos hecho referencia, que en este caso pues, son las morales, van a poder participar en los procesos de licitación. ¿Cómo? ¿Hay en grupo? No, también lo pueden hacer en forma individual. Y a ese respecto, bueno, pues es muy importante saber que es un consorcio, ¿verdad? Y porque hablan de consorcios, es que estaba en consorcio y he oído algunos comisionados que a ese respecto pues manejan el término, pero ya cuando se refieren exclusivamente a que es un consorcio y que legalmente debe poder o se puede considerar un consorcio, pues parece que no están muy relacionados con el término, con el concepto, con la definición. Y bueno, pues estamos hablando, ¿verdad?, de una participación respecto de diferentes sujetos que están en comunicación y bueno, pues tienen una misma suerte en común. Y a ese respecto, bueno, pues podríamos estar también ante el caso de agrupación de entidades para negocios importantes. Desde luego el concepto de consorcio pues hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Pues algunas legislaciones no lo han considerado y desde luego, bueno, pues hay que ser más claros y más precisos a ese respecto y pues los glosarios, ¿verdad? Como ya vimos en algunos otros videos respecto de los glosarios de las legislaciones, pues nuestro glosario tendrá que ser más completo a ese respecto. Desde luego, bueno, pues podemos hacer comparativos con otros artículos de la propia legislación y hacer deducciones, ¿verdad? Aplicando nuestro método deductivo, podemos llegar a conclusiones que nos podrían dar de alguna manera esa respuesta con relación a lo que estamos buscando respecto de esta palabra para los efectos de poder hacer la interpretación correcta con relación a los contratos. Desde luego, pues bueno, van a encontrar en las legislaciones, no me refiero a una sola legislación, ya les dije que son más de 21, cada uno con sus reglamentos, y así es como se debe de estudiar. Desde luego me gustaría ser mucho más específico, el tiempo no me lo permite, y bueno, pues de alguna manera quienes me auxilian en esto también no me lo recomiendan para los efectos de que podamos hacer esos desahogos en su momento en forma directa, ¿verdad? Y a ese respecto, bueno, pues como ya les dije, vamos a tener el concepto, ¿verdad? Y vamos a tener que buscar en diferentes legislaciones para los efectos de no confundirnos. Y bueno, pues siempre vamos a hablar en este caso de la participación de más de dos. Y desde luego pues hay que saber de más de dos qué, de más de dos sujetos de qué
y desde luego, pues bueno, ahí es donde vamos a poder encontrar la posibilidad de cómo a través de la adjudicación, pues ustedes van a poder celebrar lo que todavía los legisladores le llaman un contrato, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo, yo digo e insisto que es un convenio, en algunos casos es un contrato, pero habrá que saber exactamente a qué se refiere en cada caso. Desde luego, bueno, pues tenemos que para los efectos de la ley, ¿verdad?, que es general y que se encamina precisamente a este otro tipo de personas a las que hemos hecho referencia y sobre las que sí pueden adjudicar, pues hay que entender, ¿verdad?, qué es en este caso y cómo se lleva a cabo la asociación para los efectos de o sobre un contrato y en el cual qué se le concede a esta persona y con qué participa, qué aporta y qué puede prestar. Desde luego, pues hay que hacer el estudio correspondiente, también debemos de desahogar perfectamente otros conceptos, por eso les dije que es importante saber qué es la exploración, por eso también les dije que es importante ya no hablar, ¿verdad?, de explotación, aunque no está lejos, desde luego qué es la extracción, hasta dónde llega y desde luego con relación a los hidrocarburos, saber qué es producir, qué es extraer y naturalmente, bueno, pues no caer en confusiones, ¿verdad? Hacer las diferencias respecto de los diferentes conceptos en la legislación especializada, porque luego se confunden, ¿verdad? Y aquí pues hay que saber qué es el subsuelo para no confundirnos con el terreno, ¿verdad?, con la tierra, ¿verdad?, con los elementos del Estado y saber hasta dónde llegue el subsuelo para los efectos de hacer prescripciones. Desde luego, pues que a partir de este video y a partir de lo que ya se ha publicado, pues ha habido, con gusto y con orgullo, hemos visto que se ha adelantado en la materia y algunos ya se han dedicado a los estudios, a atender algunos conceptos, ¿verdad?, que existen desde el siglo XIX y que de alguna manera han sido consagrados en esta legislación especializada, lo cual nos da mucho gusto, sobre todo para los que preguntan ¿y de dónde sacaron ese concepto? Pues no lo sacamos de la manga, esos salen de las legislaciones y naturalmente pues hay que hacer las interpretaciones a ese respecto, porque yo sí encuentro una serie de confusiones entre los legisladores para desahogar los conceptos que son fundamentales y los mismos que se utilizan en los propios contratos en materia de hidrocarburos. A ese respecto, desde luego, bueno, pues hay que saber, ya tenemos un pequeño video, ¿verdad?, en donde hablamos de alguna manera de qué es el petróleo, de qué son los hidrocarburos y pues hay que estar muy conscientes de todo esto. Desde luego, pues hay que saber, ¿verdad?, cuántas actividades, cuántos contratos, cuántos convenios, cuántas asignaciones, cuántos servicios, cuántas licencias se pueden realizar en materia de hidrocarburos en territorio nacional y pues bueno, para eso hay que hacer el estudio correspondiente para poder señalar cada uno de ellos y al respecto, bueno, pues poderles ir dando la materia que se requieren, que ojalá la podamos impartir algún día a través de las áreas correspondientes para la educación. Desde luego, pues hay que saber legalmente, ¿verdad?, quién es propietario, de qué es propietario y por qué los mexicanos algún día les manifestaron esa situación de que los mexicanos son los propietarios, ¿verdad?, de los hidrocarburos que se encuentren en el territorio nacional. Entonces, hay que ser muy cuidadosos a ese respecto, desde luego hay que atender a las legislaciones, hay que atender a la Constitución, hay que atender a muchos conceptos en materia de Estado, ¿verdad?, para los efectos de poder hacer esas deducciones, llegar a esas conclusiones y poder dar con certeza para que de alguna manera el día de mañana esos contratos, ante la inseguridad y como yo siempre digo, todo es financiero, pues no pudiesen ser nulos, ¿verdad?, en la medida de haber sido mal llamados explotados, de haber dejado grandes ganancias, sobre todo a extranjeros o a nacionales abusivos y en ese sentido el día de mañana pues simplemente poder considerar que el contrato, independientemente que se cumplió o no se cumplió, pues el contrato era nulo. Entonces hay que tener cuidado con relación. Se preguntarán, ¿verdad?, ¿y a quién le puede convenir eso? Bueno, pues hay que saber la materia y hay que conocer la materia para saber en qué casos sí y en qué casos no. Desde luego, con relación a nación, pues me preocupa mucho que se siga mal manejando, ¿verdad?, el concepto y que no se tome en cuenta, desde luego, a sus habitantes, que no se tome en cuenta los tres elementos, ¿verdad?, pero que no tienen que ver precisamente con los del Estado. Me refiero a los de la nación y entonces pues no confundan nación con Estado. Desde luego habrá que hacer por parte de los constitucionalistas el estudio correspondiente a lo que es propiedad, ¿verdad?, a lo que es dominio,
a saber si en un momento existen clasificaciones con relación al propietario y de la misma manera al respecto. Entonces, entender lo dispuesto por el artículo 27 constitucional y con base en lo anterior, pues entender precisamente a qué se están refiriendo y ver en la Constitución por qué sí se hace la diferencia entre propiedades y si entre propiedades y dominios se confunden y si entonces existen clasificaciones, pues mucho cuidado. Con esto ya de alguna manera pues pueden surgir grandes intelectuales, grandes escritores, grandes analistas, ¿verdad? Grandes consideraciones, pero me da mucho gusto de alguna manera participar con esto porque estoy seguro que muchos de ustedes ya tenían la idea, ya tenían estos aspectos previstos y que de alguna manera esto no les sorprende porque hasta ya habían escrito desde chiquitos en este sentido. Entonces, desde luego, pues hay que atender a las partes, ¿verdad?, específicamente del artículo constitucional al respecto y ver qué se afirma con relación al concepto de la materia, de la especialización en este caso, y qué son propiedades, ¿verdad? Y entonces hay que saber un poquito de derecho patrimonial al respecto para saber qué es propiedad, qué es dominio y no confundirnos con algunas teorías, ¿verdad? Y con nuestro antecedente y nuestra influencia y nuestra adopción de un sistema romano-germánico, ¿verdad?, a ese respecto. Entonces, pues hay que entender muy bien las instituciones para que no haya confusiones y desde luego, en cualquier caso, pues entender si son de los mexicanos o si el subsuelo es de los mexicanos o qué es lo que pasa en todo esto. Desde luego, para hacer esas afirmaciones hay que entender y hacer un comparativo con relación a aguas y por qué agua sí y por qué en un momento dado subsuelo sí o si no y poder desarrollar. Desde luego lo que me interesa no son aplausos, ¿verdad? Me interesa de alguna manera no lo plausible en ese sentido. Lo que me interesa desde luego es que haya desarrollo, que haya análisis, que no nos vean, ¿verdad?, la cara como le parece a la gente cuando hablo de Bitcoin y les digo del origen indio y se sorprenden, dicen, pues no tiene nada que ver, es un japonés. La verdad es que nadie sabe quién originó el Bitcoin y eso está muy bien cubierto, pero cuando les hablo del origen indio, pues me refiero precisamente al concepto y a varias de las definiciones ahí existentes en donde van a poder advertir desde luego lo que tiene que ver con engañarte o verte la cara de inocente y desde luego, bueno, pues aquí van a tener que hacer ciertas consideraciones. Por eso al respecto, bueno, pues ya me voy con ciertos elementos que tienen que ver y con ciertas clasificaciones que tienen que ver con el dominio que pocos se han puesto a ver y pues háganlas para los efectos de que no sigan siendo sorprendidos, entiendan qué es la tierra, qué es el terreno, ¿verdad? Y desde luego pues qué es el subsuelo y verán que van a encontrar grandes tratadistas a este respecto. Desde luego atender a los transitorios, no se les olviden los transitorios. Ya con esto cierro. Desde luego, bueno, pues estamos ante la presencia de algo, ¿verdad?, que le dieron las características de estratégico, carácter de estratégico a nivel constitucional y desde luego pues se refieren a ciertas actividades que tienen que ver precisamente con las dos actividades en general que podemos realizar en materia de hidrocarburos a través precisamente de lo que llaman contratos, que yo insisto, para mí pues son convenios, pero hay que conocer los conceptos y desde luego, bueno, pues entender qué son los hidrocarburos para que no tengamos la fijación de un líquido negro nada más, ¿verdad? Desde luego, pues entender respecto de los hidrocarburos también en materia para los que se dedican al gas, en este sentido, pues entender en los dos aspectos y para las dos, en este caso Senasa y Senagas, qué es la transmisión, qué es la distribución, ¿verdad? Y a qué se refiere precisamente el decreto. Desde luego entender qué es el interés social, qué es el orden público y porque es de orden público e interés social, eso sí está definido, pero mal cuando dicen en las legislaciones, pues es de orden público y además rematan con la otra, pues los dos se están refiriendo, ¿verdad?, a las regulaciones gubernamentales. Desde luego lo que tendrá que darse preferencia, cuándo se debe de dar preferencia y me quedo hasta aquí con lo que alguna vez ustedes, derivado de los buenos estudios, van a encontrar en las legislaciones, que pues prácticamente nada va a existir por encima, ¿verdad?, del desarrollo de la industria en materia de energía energética, le llamaron los grandes, ¿verdad?, a ese respecto y que pues en ninguna de las dos
áreas, tanto la que manejaba Pemex como la que maneja ahora la CFE, a ese respecto, pues los van a detener. Así que en ese sentido, pues habrá que estar muy cuidadosos con el impacto social, con el impacto ambiental, con las violaciones y con los adiestramientos, ¿verdad?, que se presume algunos magistrados en la materia agraria para que permitan todo esto y de alguna manera pues no ocurra lo que ha ocurrido con relación a los Estados Unidos, ¿verdad? Y no se pueda desarrollar lo que ya muchos de ustedes conocen respecto del proyecto, que Obama no lo pudo bajar. Entonces les doy las gracias. Su amigo Alex Paz, PG Lawyers, está al día, ¿verdad?, con todo esto que es trascendente para nuestra nación, pero hagámoslo bien, se puede hacer bien, no hay necesidad, como yo dije, si no puedes hacer zapatos, háblale al zapatero, y si ya los zapatos están hechos, pues cómpralos. Nadie puede ser especialista en todo, y a ese respecto, bueno, pues les doy las gracias, me pongo a sus órdenes y estoy para servirles. Espero les haya gustado. Si te gustó, comparte. Si no te gustó, pues también comparte, haz ese beneficio para que vean lo que a ti no te gustó. Me pongo a tus órdenes y ojalá puedas darle like. Muy buenas tardes y que tengan muy buen provecho.